Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Análisis de casos del catálogo de esquemas tributarios del Servicio de Impuestos Internos. Este webinar es traído a ustedes por Uwigo Software Contable, parte del grupo Informal, y hoy junto a La Torre y compañía Estudio de Abogados Boutique. Les comento cómo realizar una pregunta en Microsoft Teams. Hacen clic en el signo de interrogación arriba y nuestro speaker Mauricio Calvo las contestará al final de la sesión. Damos la bienvenida a Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Erika. Buenas tardes. Sí. Entonces, si quieres, puedes empezar a compartir tu Ya, voy a compartir la presentación. pantalla. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Así que comparto y empiezo la exposición. Perfecto. Ahí sí. Ya. Ahí se ve bien la... Se ve súper bien. Erika, se ve... Qué bueno, ya. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a Uwigo por la invitación para poder hacer una pequeña exposición. Ya hace un par de meses habíamos hecho una pequeña exposición acerca de las normas generales anti-ilusión que hay en el Código Tributario. Entonces, estimamos interesante revisar algunos pocos casos del catálogo de esquemas tributarios que tiene el Servicio de Impuestos Internos y en los cuales da un poco aplicación a los criterios generales de esta norma anti-ilusión, pero básicamente para dar como antecedentes como prácticos, básicamente qué cosas nos deberíamos fijar al hacer ciertas actuaciones, y por eso también escogí algunos casos que son de ocurrencia común, digamos, porque hay uno, en el catálogo hay casos que son bastante complejos, digamos, de planificaciones tributarias internacionales, pero la idea es revisar aquellas cosas que suceden habitualmente, como principalmente son integración de socios en sociedades y transferencias de bienes, que es lo que más comúnmente uno ve y el mismo Servicio de Impuestos Internos cuestiona. ¿Ya? Ahora, lo primero que vamos a ver quiero hacer en el fondo algunos comentarios acerca del catálogo de los esquemas tributarios, porque el Servicio de Impuestos Internos ocupa este catálogo como una suerte de disuasivo. Entonces, hay casos que notoriamente corresponden a hechos que al servicio le tocó conocer, digamos, y en donde hay elusiones o planificaciones tributarias complejas y dirigidas a, a obtener alguna ventaja impositiva. Pero también hay otros casos que notoriamente se ve que el servicio se ha imaginado cosas, o las personas se imaginan cosas y tratan como de generar un efecto disuasivo, como de no haga esto porque lo podemos controlar y puede tener problemas tributarios, siendo a veces actos que son perfectamente legítimos y en los cuales en realidad hay problemas más bien de economía de adopción, en donde yo puedo optarlo, o son actos simplemente legítimos y que el servicio, por alguna razón, se pone en el peor de los casos como si uno los hiciera solo para efectos de ilusión. Entonces, lo primero es que hay que tener en cuenta que el catálogo es simplemente una guía, ¿ya? El mismo servicio también lo entiende de esta manera, en donde el servicio describe conductas o da casos que podrían ser constitutivos bajo determinadas circunstancias de una ilusión, ¿ya? Pero los casos que se señalan, o no por estar descrito un acto jurídico o un contrato que uno va a hacer en este catálogo, implica que ese acto sea elusivo, ¿ya? Porque en definitiva la mayor parte de los actos que se describen en este catálogo en realidad son perfectamente legítimos, ¿ya? Entonces, esta no es una declaración de conductas ilusorias, sino que en definitiva el Servicio de Impuestos Internos plantea una situación y hace un análisis de cuándo podría considerar que esto corresponde efectivamente a una organización de diversos actos de contrato, sea simulados o destinados a obtener ventajas impositivas. Y por eso, en definitiva, el catálogo se orienta a señalar en qué circunstancias se podría ser objeto de una fiscalización del servicio, ¿ya? Pero para nosotros, digamos que asesoramos contribuyentes y no estamos en la administración, sí, este catálogo es útil porque nos entrega señales de alerta, nos da ciertos tips de qué cosas en el fondo evitar y principalmente si uno analiza el catálogo, cuando uno ve las objeciones del servicio, apuntan básicamente a la existencia de actos que no tienen fundamento económico, ¿ya? Y esto es muy relevante porque
las personas, tal como yo a veces le digo a los clientes, uno no hace una sociedad, uno está haciendo negocio en el fondo. La persona quiere generar un efecto económico en la realidad, y lo que se hace como desde el punto de vista jurídico es encontrar cuál es el acto jurídico descrito en la ley o nominado que mejor conduce a ese efecto económico que se quiere lograr, ¿ya? Pero uno no hace contratos porque sí, ¿ya? Uno los hace porque quiere generar algún cambio en la realidad, transferir un bien, quiere obtener alguna ganancia, etc. Lo otro que el servicio siempre pone atención es la existencia eventualmente de precios meramente nominales, ¿ya? Y principalmente cuando estamos hablando de cláusulas contractuales que en realidad no guardan ninguna realidad o ninguna relación con lo que se maneja a nivel de mercado. Y también principalmente, y esto es algo muy relevante, principalmente no solo para efectos de elusión, sino que también para casos de justificación de inversiones, es la ausencia de flujos de dinero, ¿ya? Que eso es un tema que ha cobrado en los últimos años bastante importancia en materia de fiscalización, que no basta acreditar solamente documentos, sino que hay que demostrar los flujos económicos que constituyen en definitiva la operación que uno está realizando. Entonces vamos a ver algunos de estos casos que están descritos, como les digo, son pocos casos, pero en definitiva es para destacar qué es lo que el Servicio de Impuesto Interno está viendo o puede ver en cada caso. El primero es el caso 26 del catálogo vigente, que se refiere a la compraventa de derechos sociales dentro de un grupo familiar, y esto es algo muy usual, ¿ya? En donde en definitiva los fundadores de una sociedad, ya llegados ciertos años o a medida que el negocio va avanzando, quieren integrar a miembros de la familia. Por eso pongo la segunda generación, a los hijos o a los nietos ya cuando están más grandes. Y aquí se plantea un caso en donde en definitiva los líderes de las familias respectivas tienen un porcentaje importante de una sociedad y los hijos constituyen una nueva sociedad en algún momento, habla de la sociedad B, y esta sociedad después adquiere derechos sociales en la sociedad de los fundadores, en la sociedad A, quedando en definitiva los fundadores o los que iniciaron esta sociedad con un mínimo porcentaje. ¿Ya? Y el contrato se pacta en varias cuotas anuales y sin cláusulas que aseguren el cumplimiento, ni tampoco obligación de pago del precio de intereses en caso de mora, etc. Tampoco hay cláusulas penales, mediación de árbitro, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos son los que el servicio pone atención en estos contratos que le tocó ver? ¿Ya? Primero, la relación entre vendedores y compradores, porque se da todo dentro de la misma familia. ¿Ya? El valor de enajenación de los derechos sociales o acciones, ¿ya? Los plazos de pago y la edad de las partes, que todo esto pensando en que eventualmente estamos respecto de un contrato que se realiza adrede sabiendo que nunca se va a cumplir, ¿ya? Y los antecedentes que acrediten el pago del precio y las garantías pactadas, porque en definitiva este contrato con pago seguramente a muchos años, en cuotas, pero no tiene antecedente inicialmente que esto se pague, lo que implicaría que no estamos en presencia de un acto real. Entonces, ¿qué comentarios podemos hacer de esto? O sea, lo primero es que si uno está haciendo este tipo de contratos que, tal como señalé al inicio, son perfectamente legítimos, nada impide, ¿ya? No hay nada irregular en que un padre o los fundadores de una sociedad decidan transferir parte de su participación, sea a sus hijos, a sus nietos o a algún otro familiar. Eso no tiene nada de irregular, ¿ya? Pero sí hay ciertas cosas que uno tiene que fijarse. Primero es que en realidad esto no puede ser un regalo, ¿ya? Tienen que haber precios que se ajusten a la realidad, y en este sentido siempre es útil que podrían pactar partes independientes. Hay que también considerar plazos de pago que sean reales, considerando la edad y las fuentes de ingreso de los contratantes, ¿ya? Porque en definitiva, cuando se hace esta enajenación, se presentan dos problemas. Primero, la valorización del derecho social, cuánto es lo que se deberá pagar, y por otro lado, la justificación de la inversión por parte de aquel contratante que compra, ¿ya? Porque tiene que tener recursos para hacer el pago. Y el establecer el pago en cuotas a plazo es una buena herramienta para, herramienta además que no es del usuario, sino perfectamente entre las partes pueden establecer plazos de pago, no hay obligación para pagar todo al contado, ¿ya? Pero siempre estos plazos de pago y las cuotas tienen que guardar cierta relación con aquello que normalmente se pacta en contratos entre partes independientes, y principalmente también los plazos de pago tienen que guardar relación también con la de las partes. O sea, una persona, no sé, a los 95 años no va a vender sus derechos sociales a 20 años plazo,
sea, sabemos que ese es un contrato que se está inventando para no cumplir, digamos. ¿Ya? Y hay que tener, justamente pensando también en el pago, mucho cuidado con ciertas figuras que hasta hace un tiempo se ocupaban harto, como era la renta vitalicia, ¿ya? Que de hecho tiene un caso especial que no vamos a analizar, pero como la renta vitalicia, que en definitiva pone una alta contingencia eventualmente de no cumplir el contrato si es que la persona vendedora tiene demasiada edad. Entonces, esos también temas que hay que poner atención. Y principalmente cuando hacen este tipo de contratos, siempre la existencia de los flujos de dinero. O sea, es decir, si se vende la participación social a un precio que se ajuste a la realidad de la sociedad, y digo que hay una parte que se pagó al contado, ese pago tiene que ser acreditable, tiene que existir el flujo de dinero. Si se establecen cuotas, esas cuotas se tienen que ir pagando y eventualmente si hay no pago de cuotas, habrá que repactarlas o habrá que ejercer las acciones correspondientes. Pero si esto queda en el aire, efectivamente el servicio lo que va a entender es que está frente a un contrato simulado. Ahora, siempre se deben analizar también otras alternativas a la venta de los derechos sociales, ¿ya? Por el efecto que genera también la venta de derechos sociales en la tributación de quien vende, ¿ya? Como por ejemplo la integración en parte con la adquisición de derechos sociales, en parte por la realización de aportes por parte de quien se quiere integrar como socio, la donación también de los derechos sociales o de bienes suficientes para hacer el pago, ¿ya? Y la integración siempre progresiva a los nuevos socios, porque esto no tiene por qué ser de un momento a otro. Ya, pero siempre, como les digo, pensando en que en algún momento voy a tener que demostrar eventualmente al Servicio de Impuestos Internos de que este acto es real y por lo tanto principalmente condiciones de pago a nivel de mercado, por decirlo de alguna forma, y la existencia de los flujos de dinero efectivos es algo que siempre va a ayudar mucho. Otro caso, que es el caso 34, es la venta de la nuda propiedad de derechos sociales, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que con la finalidad de disminuir el precio de enajenación, ¿ya? Para efecto, en definitiva, que la persona que vende los derechos sociales no declare una ganancia de capital tan alta, se estila a veces vender la nuda propiedad. Y el enajenante retiene entonces el usufructo, el derecho a obtener las rentas de los derechos sociales. Y ahí se establece, bueno, se describe un caso donde el efecto es básicamente eso, ya que se transfiere la nueva propiedad de unos derechos sociales a otras sociedades, se establece la cláusula esta de reserva de usufructo, y como se vende entonces la nueva propiedad, el precio es rebajado, ¿ya? Y además hay un pago en cuotas en tiempo prolongado, lo que en definitiva, bueno, el servicio describe permite el incumplimiento de las obligaciones sin sanciones asociadas. O sea, lo más probable es que haya visto esto tiempo después, no se haya acreditado el pago y tampoco no había nadie ejerciendo acciones de cobro del contrato. Entonces, los elementos que destaca el servicio son las características del contrato compraventa participación social, o sea, las condiciones pactadas, partiéndose por el hecho de que se vende solo la nueva propiedad, el monto a pagar, plazos de pago, condiciones y garantías para el caso de incumplimiento, el cumplimiento efectivo también de las obligaciones, que es algo muy relevante, y las razones económicas o jurídicas para realizar la transferencia de la nueva propiedad de la empresa, ¿ya? Porque en definitiva, ¿cuál es el motivo por el que yo en definitiva solo me desprendo o una persona compra solamente esta propiedad pero sin derecho a las utilidades? ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta en un caso como este? Y tal como digo, partiendo sobre la base de que es plenamente legítimo que una persona decida vender solo la nuda propiedad de sus derechos o de acciones y no el usufructo. Lo mismo sucede con los bienes raíces. Lo primero que debemos considerar es que el usufructo efectivamente presenta problemas de determinación de precio porque no hay norma que establezca criterios generales para establecer cómo valoro el usufructo, ¿ya? Y en esto hay un consenso más o menos generalizado que los porcentajes que se establecen en la ley de impuesto a las herencias, ¿ya? Porque la ley de impuesto a las asignaciones hereditarias y a las donaciones, en el caso de asignaciones hereditarias o donaciones que solo contemplen la nueva propiedad, establece unos porcentajes de rebaja, ¿ya? Pero siempre se ha considerado que estos porcentajes en realidad solo tienen aplicación para la ley de impuesto de herencia y de donaciones y no se aplican en términos generales. Por lo tanto, legislativamente no hay ningún criterio general para establecer el precio del usufructo, por lo tanto, pactar una venta de nueva propiedad o una venta de un usufructo siempre nos va a generar problemas de demostrar de qué forma yo determiné el precio de ese derecho de usufructo, ¿ya? Y otro problema también que uno tiene que resolver me refiero a nivel de la explicación o tener una justificación, es cuál es la razón para adquirir acciones o derechos sociales y solamente la nueva propiedad y no el usufructo.
¿ya? Porque en definitiva, si yo adquiero derechos sociales o adquiero acciones, es para poder gozar de las rentas que esos derechos sociales generan o las acciones generan, para hacer retiro, para obtener dividendos. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual yo querría comprar solo la nuda propiedad de un negocio? Eso es algo también muy complejo de explicar. Puede tener justificación, pero es un punto que uno debe tener en consideración cuando hace un contrato de este tipo. Otro problema es la edad del enajenante y los plazos de pago, ¿ya? Porque en definitiva, si el enajenante tiene una edad muy alta, un plazo de pago extendido con cuotas bajas en realidad me genera un problema de darle una explicación razonable a ese tipo de cláusula, ¿ya? Y eso es como lo que uno debe tener en consideración cuando decide realizar este tipo de contrato. Otro caso que el Servicio de Impuestos Internos al cual se refiere son los aportes desproporcionados a una sociedad para aumentar la participación social. ¿Cuál es el problema de fondo acá, o el problema que está detrás de esta figura? Que una opción para ingresar a una sociedad es aportar el capital y normalmente las generalidades de las sociedades en nuestro sistema jurídico ya tienen capitales nominales que son bastante bajos, ¿ya? Por lo que a lo largo de los años el capital pactado y que se mantiene como capital estatutario en realidad no refleja la realidad financiera de la sociedad ni tampoco su capital propio. Entonces siempre existe la posibilidad, y por eso se ha usado así, que como tengo un capital bajo, es posible adquirir, si yo me remito solo al capital estatutario, es posible participar en un amplio porcentaje en una sociedad haciendo un aporte pequeño. Pero esto claramente no guarda relación con el valor económico del negocio que estoy adquiriendo, ¿ya? Y es justamente un poco lo que pasa acá, en donde el servicio describe una situación en donde el aporte no guarda relación con el activo subyacente, o sea, con los bienes que la sociedad tiene. Y en definitiva, el aumento de capital, que además en este caso se paga a través de mutuo, ¿ya? Es bastante pequeño con relación a la proporción de capital o de patrimonio que yo estaría adquiriendo integrándome en la sociedad, ¿ya? Aquí hay un problema anexo en este caso que es mucho, quizás revela mucho más la ilusión, que es la existencia de estos mutuos que no se pagan y que en definitiva después son cuentas por cobrar entre sociedades, ¿ya? Pero yo quiero remitirme principalmente al tema del aporte, que es como lo más porque básicamente la figura de aportar a una sociedad, que es lo que se estaría como cuestionando acá, es algo plenamente legítimo en realidad, ¿ya? Y que en principio no es para nada ilusorio. El problema acá se da porque justamente al hacer el aporte a la sociedad se me puede presentar el problema de que, considerando el capital estatutario, ese aporte no guarda relación con los bienes. Entonces, ¿qué es lo que pone atención el Servicio de Impuesto Interno? En estos aspectos, principalmente la relación entre el capital social y los activos subyacentes. O sea, es decir, el monto de capital que está en el estatuto versus efectivamente el patrimonio que la sociedad tiene, ¿ya? Y que no se ve reflejado en este capital estatutario. Y también el origen de los fondos con que se paga el aumento de capital, que eso es algo que siempre tenemos en consideración cuando se celebra un contrato, principalmente contratos de transferencias de bienes o aportes a sociedades, que por un lado está el problema del precio que estoy fijando, ¿ya? Y por otro problema siempre la justificación del origen de los fondos por parte de quien adquiere los bienes. ¿Qué cosas podemos ver acá? Lo primero es el problema de la valoración de los derechos sociales y su relación con el patrimonio de la sociedad, ¿ya? Que es un problema que en nuestra legislación está abierto porque efectivamente no hay un criterio general para valorizar derechos sociales y si uno atiende a la literatura económica se va a encontrar una amplia gama de también criterios para valorar derechos sociales o acciones, algunos relativos al patrimonio balance, patrimonio contable, patrimonio financiero, eventualmente valor presente, los flujos futuros, etc. Hay una amplia gama, digamos, de criterios para valorizar derechos, los derechos sociales o las acciones, y ese es un problema, en definitiva, que uno tiene que resolver cuando va a hacer, sea un aporte o una venta de derechos sociales, que es justificar por qué tomó cierto criterio de valorización. Y otro problema ahí es que, en definitiva, los socios no tienen derechos sobre los bienes de la sociedad. Entonces, cuando yo aporto capital o cuando adquiero derechos sociales o compro acciones, no es correcto decir que yo estoy adquiriendo bienes de la sociedad, ya que ese es un problema un poco de la argumentación del servicio. Yo no me hago dueño de los bienes de la sociedad, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que sí, en el caso que esa sociedad se liquide, claro, yo voy a tener un derecho sobre su patrimonio, ¿ya?
pero donde sí tiene un poco de razón el servicio, en que efectivamente el monto que yo desembolso para adquirir un derecho social también es un indicio, en definitiva, el patrimonio total de la sociedad es un indicio del valor que yo debí pagar por esos derechos sociales, ¿ya? Y también hay otro problema anexo acá, que es el problema de las utilidades acumuladas, porque el nuevo socio accionista que adquiere esta participación, sea por aporte o comprando derechos, pasa a tener derechos sobre las utilidades acumuladas, ¿ya? Entonces aquí es generalmente donde se genera la mayor desproporción, que la persona hace un aporte capital pequeño, pero nada se dice respecto de las revalorizaciones que ha tenido el capital propio y las utilidades acumuladas, ¿ya? Entonces, en este sentido, cuando hay aportes de capital, una de las cosas que uno debiera hacer, ya cuando se hace la escritura, es primero capitalizar revalorización de capital propio y revalorizar también las cuentas de utilidades acumuladas o todas las cuentas patrimoniales que uno tenga, cosa de que el capital estatutario refleje de mejor manera por lo menos la realidad contable de la sociedad, ¿ya? Y otra de las cosas que se puede hacer también es, dependiendo si el tipo social lo permite, ¿ya? Es en definitiva que el accionista que entra no tenga derecho a las utilidades acumuladas, ¿ya? Cosa de que eso quede fuera, por decirlo de alguna forma, del contenido de la convención, ya que nadie puede decir que la utilidad acumulada formó parte del precio, ya que es una figura que por ahí hay un pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos acepta que pueda darse esta figura, digamos, o en definitiva entiende que sí influye en una menor valorización si la persona que ingresa o compra derechos sociales no va a tener derecho a las utilidades que se hayan acumulado antes de su ingreso, ¿ya? Entonces, básicamente es el problema del aporte, ¿ya? Que es si en realidad el aporte capital que se va a hacer efectivamente guarda relación con el patrimonio social y siempre aquí, en definitiva, lo importante es que el capital, al momento de hacer este aporte, el capital estatutario refleje lo mejor posible al valor de aporte, en definitiva, ¿ya? O sea, que eventualmente el valor de aporte que se realice sea efectivamente medianamente proporcional al patrimonio en el cual se está participando. Eso es como algo importante. Y principalmente también, por último, la efectividad de los aportes, ¿ya? O sea, que si digo que una persona ingresa haciendo un aporte de X cantidad de dinero o aportando un bien, eso efectivamente sea ingresado a la sociedad y el aporte no quede de forma netamente nominal. Otro caso que también se refiere al Servicio de Impuesto Interno es la distribución de utilidades sin relación a la participación social, ¿ya? Que esto principalmente se da en general en las sociedades de personas porque las sociedades de personas no tienen una obligación de distribuir utilidades en forma periódica, así como tampoco distribuirlo en proporción a la participación de los socios. Y por eso existe la posibilidad, y eso es a lo que apunta el Servicio de Impuesto Interno, de que los retiros se radiquen mayormente en personas con menor carga tributaria, ¿ya? O personas que tengan una amplia participación en la sociedad, pero que en definitiva no hagan un trabajo efectivo, ¿ya? Este es un problema que se ha visto principalmente a nivel de sociedades profesionales, ¿ya? Sí, principalmente a nivel de sociedades profesionales, en donde hay un socio o dos socios que son los que generan las rentas de la sociedad, pero en definitiva los retiros de utilidades se van a socios con unas participaciones minoritarias. Entonces, ¿qué es lo que señala el Servicio de Impuestos Internos? Que hay un acuerdo propietario y que se reparten las utilidades en porcentajes diferentes a los que correspondería de acuerdo a la ley o el estatuto, ¿ya? Y en este sentido, bueno, lo que el caso expone es que en principio uno deberá atenerse al estatuto social, después, si es que no hay pacto específico, deberá atenerse a lo que señala la ley, ¿ya? Que es básicamente prorrata la participación en el capital. Ahora, ¿cuáles son las alertas que plantea el Servicio de Impuestos Internos? Que los propietarios establecen, entiendo que aquí el reparto se hace de hecho, digamos, con un criterio distinto al señalado por el estatuto o por la ley, y el hecho de que este reparto debe tener razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales que justifiquen esa desproporción. Pone atención también al factor de conexión o las relaciones familiares entre los socios y también a la carga tributaria que soportaría cada propietario en razón de este reparto de utilidades. Lo que tenemos que tener claro es que si bien este caso está dentro del catálogo, hay una norma de control a nivel tributario, que es la del 14 letra A, número 9 de la Ley de Impuesto a la Renta, que justamente faculta al Servicio de Impuestos Internos para hacer esta determinación o esta fiscalización de la proporcionalidad de los derechos sociales. Ahora, frente a ello, lo primero que tenemos que tener en consideración es que la ley no nos obliga, ¿ya? No nos obliga
en las sociedades de personas a repartir en proporción a la participación social. Y la ley tampoco obliga a hacer retiros todos los años, ¿ya? Por lo tanto, puede suceder en la práctica, legítimamente, que algunos socios retiren más que otros, ¿ya? O que eventualmente alguno quiera hacer una inversión y los socios acuerdan legítimamente que durante un año un socio retire más que los otros. Por lo tanto, para mí, por lo menos en mi opinión, el problema de los retiros de la sociedad siempre hay algo que hay que ver, no acotado a un solo año, sino que en el largo plazo. Si a lo largo de varios años veo que efectivamente hay socios que retiran desproporcionadamente mucho más que otros, ¿ya? En realidad tengo un problema, efectivamente. Pero si esta situación es explicable, ¿ya? O eventualmente, como me pasó hace un tiempo, en donde había un socio que hacía cerca de 10 años que no hacía retiros de utilidades, frente a los otros socios que sí retiraban una participación. Quería retirar de golpe, entonces, retirar todo en un solo año, o retirar lo que no había retirado antes. En definitiva, yo le dije, bueno, en realidad aquí no hay problema, porque si yo tengo la visión no del año, sino que tengo la visión de los años anteriores, se ve que ese socio había dejado de retirar muchos años y por lo tanto solamente se estaba poniendo al nivel de los otros. Por lo tanto, ahí hay una explicación económica, ¿ya? Entonces, tal como les digo, lo primero es que no se prohíbe la ley, por parte de la ley, las diferencias en proporción en los retiros. El problema, tal como le digo, es la justificación económica. Entonces, lo que sí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y que es justamente la situación que ha generado o que generó elusión, y es lo que apunta el Servicio de Impuesto Interno, es que haya retiros desproporcionados a personas que tienen capital muy pequeño o que efectivamente no hacen trabajo o que no participan activamente en la sociedad, porque eso no tiene mucha justificación, ¿ya? Pero sí es razonable que personas que eventualmente trabajan más o que administran o que participan activamente y que eventualmente no tienen una remuneración, retiren un poco más de utilidades. Ahora, lo recomendable es que si esto se va a dar por acuerdo de los socios, es que ese acuerdo conste en el estatuto o que el estatuto deje abierta la posibilidad de que los socios acuerden una forma diferente de reparto y que ese reparto se haga constar, o esa nueva proporción que van a hacer los socios se haga constar en algún instrumento que firmen los socios, ¿ya? Que eso es algo que de repente se hace en la práctica, pero justamente para dejar un respaldo y una huella de cuál es el motivo por el cual temporalmente o eventualmente durante un par de años los socios han decidido no hacer retiros proporcionales, ¿ya? Por el motivo en definitiva que sea, porque eso es algo que puede tener incluso justificaciones personales, pero siempre dejar un poco, por lo menos saber en el fondo por qué estoy haciendo esto y que eso tenga una explicación económica. Y lo otro que es muy relevante también es que como el retiro es un hecho, ¿ya? O sea, es decir, el retiro implica de que yo saqué algo de la sociedad, es que haya constancia de esta transferencia efectiva a los socios, ¿ya? O sea, si estoy diciendo que un socio X sacó durante el año 20 millones de pesos, tengo que tener como sociedad las transferencias o los cheques o el instrumento en la cual efectivamente conste que se haya retirado esa suma de dinero, porque si a la desproporcionalidad eventualmente a una persona que tiene una menor carga tributaria sumo el hecho de que no tengo el respaldo de que efectivamente ese retiro haya llegado al patrimonio de este socio, en realidad ahí sí que estoy, o uno podría ver que efectivamente se está en un problema. ¿Ya? Pero tal como hemos visto en todos los otros casos anteriores, siempre es muy importante que aquello que declaro en el contrato efectivamente se corresponda con la realidad la realidad económica producida. Otro caso también dentro de transferencia de bienes y que el servicio está poniendo atención es a la venta de terrenos sin construcciones para no afectar IVA. ¿Ya? Como bien sabemos, la ley no tiene tampoco criterios muy precisos para determinar cuándo la venta de un terreno va a estar afecta a IVA, considerando si es que tiene o no tiene construcciones. Muchas veces las construcciones ni siquiera están en el terreno, ¿ya? Porque este es un problema que principalmente se ha presentado a nivel de los loteos, donde previo a vender se hacen caminos, se hace postación, etc. ¿Ya? Entonces, personas que hacen loteo y que no quieren estar afectos están buscando diferentes mecanismos para, en definitiva, vender el terreno, digamos, y no vender, no transferir construcciones. Y eso es algo a lo cual el Servicio de Impuesto Interno ha puesto atención y por eso genera este caso, ¿ya? En definitiva, en donde se hace la parcelación, se venden solamente los terrenos y el camino construido queda con una franja de servidumbre, ¿ya? O sea, es decir, los lotes que se venden tienen un derecho que va a ser permanente y perpetuo
para ocupar ese camino en beneficio de su acceso. Entonces, ¿qué es lo que plantea el servicio en este caso? Es que si se produce una situación de esa forma, una situación como la descrita, es decir, que se vendan solamente los lotes, pero que quede al servicio de esos lotes un camino, por ejemplo, o alguna otra construcción, es revisar las causas que justifican, económicas que justifican, que el loteador no transfiere esa parte de la propiedad y deje ese terreno, en el fondo, afecto con servidumbre, ¿ya? Y por eso el servicio, en definitiva, pone atención en las condiciones por las cuales se pactará la compraventa y la justificación de estas servidumbres de tránsito, la relación entre el precio de lo que se adquiere y lo pagado, o sea, entre el valor del inmueble adquirido y aquello que se paga, porque eventualmente dentro de ese precio se están efectivamente compensando la construcción del camino o eventualmente alguna otra construcción que hizo el loteador y que formalmente no está vendiendo en la escritura, ¿ya? Y la razón económica para conservar el dominio sobre la franja de terreno, porque la servidumbre no implica una transferencia de dominio. Entonces, a la larga, lo que se produciría es que el loteador ya vendió todos los lotes, pero sigue siendo dueño del camino, lo que pasa es que no lo puede usar. Entonces, ¿cuál es la justificación económica? Que yo lotee un terreno, me vaya, pero sí mantenga el dominio del camino solo para efectos de que queden servidumbre los otros predios. ¿Ya? Y básicamente eso es lo que el servicio pone atención, principalmente porque el servicio está tratando en general de ampliar la base de aplicación del IVA. Entonces, lo que tenemos que tener primero como un elemento a considerar es que efectivamente en los loteos hay un porcentaje mínimo de habilitación de los terrenos que son requeridas para efectos de que el mercado, de que puedan venderse en el mercado los terrenos. Y hay un nivel, tal como les digo, mínimo de habilitación que está como una suerte de zona gris porque está entre que es construcción y no es construcción, que es básicamente la preparación de los terrenos, eventualmente los cierros, caminos, etc. Entonces, uno tiene que poner atención en el volumen y la cantidad de los trabajos realizados porque eventualmente eso nos podría indicar de que estamos en presencia de construcción y de la venta debiera afectarse con IVA, ¿ya? Hay que tener precaución también en estas cláusulas de servidumbre si es que no tienen mucha justificación económica. También hay cláusulas que yo he visto en algunos contratos, en algunos loteos, en donde en definitiva el loteador, claro, no está vendiendo el camino, pero se compromete a habilitarlo de aquí a 3 años más. Entonces, claro, es como la misma situación, pero va como muy dirigido a no gravar con IVA la venta de terreno. Entonces, el loteo, y principalmente cuando se hace con alguna construcción anexa, es algo en lo que hay que tener harto cuidado porque podríamos encontrarnos frente a un acto que el Servicio de Impuestos Internos considere que es elusorio. Otro caso, que es el caso 69, es la interposición de una sociedad para evitar la relación del artículo 18 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esto en las transferencias de bienes. Puede ser aplicable tanto a propiedades como a sociedades, pero principalmente se ha visto en materia de sociedades. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Como las normas de relación son derecho estricto, ¿ya? Y en materia de la venta de las transferencias a que se refiere el artículo en que se refiere principalmente el 17 número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Solo existe relación en los casos expresamente descritos en la ley. Por ello, lo que la ley señala es que para que no existe este tratamiento privilegiado de la venta de los inmuebles cuando yo le vendo a mis hijos, ¿ya? En toda la línea ascendiente y descendiente. Entonces, en esos casos, no existe este ingreso no renta de las 8.000 UF, ¿ya? Sino que la tributación del mayor valor pasa a régimen general. Pero esa situación se presenta solamente con el hijo o con el padre, con quien está la relación. No se presenta con las sociedades que tenga ese hijo, ¿ya? Y esto, además, el Servicio de Impuestos Internos lo ha ratificado porque alguien le preguntó al Servicio de Impuestos Internos, le consultó la situación de que estaba vendiendo su propiedad, pero que se la iba a vender a una sociedad y en esta sociedad su hija participaba en forma mayoritaria y el Servicio de Impuestos Internos le ratificó el criterio de que en ese caso no había relación, pues la ley establecía la relación con el hijo, con la persona natural, y no con la persona jurídica, para estos efectos en esta norma, ¿ya? Sin perjuicio que el servicio, claro, le hace toda la advertencia en definitiva de que, claro, no existe la norma de relación, pero que tiene derecho o la facultad del servicio de fiscalizar la operación, ¿ya? Y básicamente, este es un caso, yo creo que también esto corresponde a los casos donde el servicio, más que haber verificado algo o haber aplicado la norma antielusiva, se imagina algo que puede pasar. Entonces, establece esta
casos donde una persona constituye una sociedad, ¿ya? Siendo su único accionista, y vende el inmueble a otra sociedad en la que no participa ni es parte de la administración, ¿ya? Y en donde en definitiva participa un hijo. ¿Cuál es el objeto de esto? Bueno, obviamente se permite calificar como ingreso no renta el mayor valor obtenido en la venta de la propiedad, ¿ya? Ahora, ¿qué aspectos destaca el servicio? ¿Qué es lo que plantea que podría verificar? Primero, en la fecha de la constitución de esta sociedad que va a ser la compradora, su representante legal, administrador, objeto social y desarrollo efectivo del giro, ¿ya? El destino del inmueble adquirido. El tiempo transcurrido entre la constitución de la sociedad y la celebración del contrato compra-venta, ¿ya? Y el cumplimiento de las obligaciones del contrato. O sea, lo que quiere verificar, en definitiva, es que no se haya generado esta sociedad solo para efectos de encuadrar artificialmente en la norma de relación, pero que se está vendiendo a un hijo o a una persona cercana ocupando el ingreso no renta para aumentar un poco el costo y disminuir eventualmente también la tributación posterior, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos tener en consideración? Lo primero es que esta operación es plenamente legítima, ¿ya? Esto está dentro de lo que yo les planteé. O sea, si yo con mis hermanos queremos hacer una sociedad para comprarle un bien a mi padre, en realidad eso no tiene nada de cuestionable, ¿ya? No hay ninguna restricción legal para celebrar contratos con sociedades de los hijos o de los padres o de cualquier otro familiar, ¿ya? Y en este sentido, uno tiene que considerar que las normas de relación son, tal como digo, de derecho estricto. La relación solamente es aquella que describe la ley, y las consecuencias de la relación, que eso es algo muy importante, también son las que establece la ley, no las que se puede imaginar una persona, ¿ya? O sea, aquí la restricción es doble. Por un lado, para establecer una relación debe haber una norma legal que establezca que en determinado contrato o acto se entiende que ciertas personas son relacionadas, y por otro lado, esa misma ley me tiene que establecer las consecuencias de la relación, porque si no hay, es la ley la que define qué es lo que sucede cuando se celebra el acto entre estas personas relacionadas. Pero siempre es importante, tal como lo he reiterado, es contar con una justificación económica de los actos y contratos que se celebren. Por ejemplo, puede que la persona haya tenido un negocio, que esté, en definitiva, que sus hijos estén haciendo cargo de este negocio y que el inmueble haya sido de él como persona natural, donde operaba esta sociedad o este negocio, y en definitiva, ahora los hijos que tienen una sociedad para explotar este negocio, le compran el inmueble para seguirlo explotando. Entonces, algo que no tiene nada de raro, ¿ya? Y no tiene nada de cuestionable, por cuanto efectivamente esto tendría una justificación plenamente económica. Ahora, sí es importante, tal como ya les señalaba anteriormente, que es importante ser formal al pactar las formas de pago y también en el cumplimiento de las obligaciones, por cuanto la realidad económica del contrato es lo que principalmente uno debiera considerar al momento de establecer si es que hay ilusión y principalmente simulación de figuras tributarias, ¿ya? Entonces, muy importante que al celebrar estos contratos tenga una explicación o justificación económica, y además que efectivamente los flujos de pago sean plenamente acreditables. Y otro caso más que también está dentro de esto, es que el servicio, yo entiendo que se ha imaginado cosas, es el de las donaciones revocables. Ahora, lo primero voy a explicar un poco, porque la donación revocable es algo que no se realiza habitualmente, ¿ya? Y este es un contrato, o más bien una asignación, no es un contrato probablemente tal, regido por el Código Civil, y se llama donación revocable por cuanto el donante, quien dona, puede dejarla en cualquier momento sin efecto, y el donatario solamente tiene los derechos del usufructuario. Puede recaer en cualquier bien. En el caso del cónyuge no tiene mayores formalidades, ya solemnidades adicionales, pero lo importante, y esto hay que tenerlo, es algo a mi entender muy relevante para analizar principalmente los cuestionamientos del Servicio de Impuesto Interno respecto de esta institución, es que la donación revocable es una asignación testamentaria, ¿ya? Para la generalidad de las personas. Salvo entre los cónyuges, respecto a cualquier otra persona, la donación revocable es una asignación testamentaria. Entonces el donante tiene que otorgar un testamento, y en ese testamento tiene que hacer la donación revocable. Y esta donación revocable entonces se confirma cuando la persona fallece. ¿Y qué sucede cuando la persona fallece? Lo que se aplica, o sea, se considera que esta donación revocable es una asignación testamentaria, o sea, herencia. Y como tal, se aplica el impuesto a la herencia. Entonces, en definitiva,
yo en cierta medida, no estoy ganando mucho, digamos, al hacer la donación revocable, porque en definitiva esto siempre finalmente va a tributar, ¿ya? Y además quien hace el acto es el testador, entonces queda además en un instrumento formal. Entonces, el caso simplemente se escribe como persona natural donante, dona en carácter revocable un bien a B, ¿ya? Y esto es porque efectivamente algunas personas están empezando a ocupar nuevamente esta institución de la donación revocable, ¿ya? Y el servicio, lo que entiendo, lo que objeta es que se celebrarían las donaciones revocables para diferir el impuesto a las donaciones hasta la muerte del donante o disminuir la base imponible de impuesto global complementario. Ahora, ustedes comprenderán que siendo estos actos en principio dependiendo inicialmente de la voluntad solamente de la persona de quien dona, es una opción para mí decidir si voy a donar algo permanentemente o si voy a optar por hacer esta donación revocable para efectos que se confirme solamente cuando yo fallezca. Y para eso otorgo testamento. Entonces, a mí me parece que la primera objeción del servicio en realidad no es muy correcta porque de hecho no se celebran las donaciones revocables. En el fondo es una decisión, en principio, depende de la voluntad únicamente del testador o del donante. ¿Ya? Por lo tanto, a mi entender, aquí claramente hay un problema de economía de opción. Y habla de que se podrían celebrar para disminuir la base imponible de impuesto global complementario. Que aquí sí entramos en algo que podría ser ilusorio, y principalmente por el lado de la simulación, que el servicio está poniéndose en el caso en definitiva en que yo ocupe esta donación, pero que en realidad quien recibe el bien efectivamente no sea o no lo ocupe efectivamente. ¿Ya? Entonces, tal como les dije, lo primero es que la donación revocable es un acto plenamente legítimo, está previsto en el Código Civil, que establece además las solemnidades en las cuales se realiza, ¿ya? Ahora, lo que es importante es que efectivamente, y en eso uno podría darle algo de razón al Servicio de Impuesto Interno, las circunstancias de la donación podrían indicar eventualmente una ilusión si es que los beneficios de la cosa donada ¿ya? No los percibe el donatario, sino que los sigue percibiendo el donante, ¿ya? Que eso ya virtualmente realmente excede un poco lo que es elusivo, en realidad virtualmente es doloso, ¿ya? Pero en definitiva, el decidir si yo le quiero donar algo a alguien, optar entre donárselo en forma permanente, que es lo que requiere autorización judicial, o ejercer esta donación revocable, que es una decisión que yo tomo en el testamento, me parece que no es en principio cuestionable. Ahora, claro, como el donatario en la donación revocable se vuelve usufructuario, o sea, es el que debe obtener los beneficios del bien, si esos beneficios efectivamente no los recibe él, sino que los traspasa al donante, entonces estamos claramente en un problema. Pero en principio, la donación revocable no tendría ningún tipo de cuestionamiento, ¿ya? Y aquí es un poco lo que les había dicho yo. Como además la donación está afecta a un impuesto especial, si es irrevocable, que es la donación normal que requiere autorización judicial, se aplica el impuesto a las donaciones, y si es donación revocable, se aplica el impuesto a la herencia una vez que se confirma la donación, o sea, al momento del fallecimiento del donante. Me parece que hablar de elusión o de postergación ilegítima del impuesto me parece que no es correcto, más cuando en la reforma del año 2020 efectivamente se estableció que el impuesto a la herencia, el impuesto a la donación se aplica solamente a la donación irrevocable que se realiza con autorización judicial. La donación revocable, que se trata en otras normas del Código Civil que son referidas al testamento, no se afecta con impuesto a la donación, sino que se afecta con el impuesto a la herencia una vez que se confirma la donación. Entonces, a mí me parece que eso no es muy cuestionable, ¿ya? Pero sí, claramente el Servicio de Impuestos Internos tiene todo el derecho, digamos, de verificar la efectividad de esta donación. Ahora, lo importante es ver por qué el Servicio de Impuestos Internos se preocupa del tema de la donación, y de las donaciones en general y de la herencia, ¿ya? Y es importante ver cuál es el paralelo, en definitiva, entre la aplicación del impuesto a la herencia y la aplicación del impuesto a la renta, porque hay mucho mito en realidad con relación al impuesto a la herencia como si fuera demasiado alto. Y en realidad, y aquí yo a un cuadro muy simplificado, si yo considero que puedo obtener un ingreso, por ejemplo, una renta o una de 100 millones de pesos, eso en mi impuesto global complementario, considerando la tasa del año tributario 2003, me genera un impuesto de casi 18 millones de pesos. Si ese monto me lo donaran, el impuesto sería de 1.500.000 pesos. Y si eso lo recibiera como herencia,
serían 700.000 pesos. ¿Ya? Entonces, por eso el Servicio de Impuesto Interno se pone un poco la atención en estos actos, porque la donación o la sucesión por causa de muerte, tributariamente, la transferencia o la asignación del bien es bastante menos onerosa, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, pongo ahí el caso, si yo recibo un ingreso total anual de 250 millones de pesos, mi impuesto global complementario va a exceder los 71 millones de pesos, pero si lo recibo ese mismo monto como donación, el impuesto a pagar es de 8 millones y medio, y si lo recibo como herencia, el impuesto es levemente inferior a los 7 millones, ¿ya? Es por eso que yo siempre también, cuando se me consultan sobre estas reorganizaciones para efectos aunque no está muy bien decirlo, pero como de adelantar herencia o evitar la aplicación del impuesto a herencia, siempre soy bastante cauto en eso, porque le digo, mira, hay que verificar primero cuáles son los efectos de esto, porque en general, cualquier error, si yo tengo a nivel de justificación de inversiones, por ejemplo, ¿ya? O de precio de una venta de bienes, ¿ya? Que sea fiscalizado por el servicio y que me genere eventualmente en una fiscalización a aplicación de impuesto global complementario, siempre va a salir más caro que haber pagado el impuesto a la donación o que haber dejado que se produzca la sucesión por causa de muerte, ¿ya? Entonces son cosas que uno tiene que evaluar antes de ver estas cosas, y es justamente el motivo por el cual el Servicio de Impuesto Interno pone atención en la donación, principalmente en la donación revocable, porque produce efecto entre vivos y no requiere autorización judicial, es más rápida de hacer, por el hecho de que la diferencia que produce a nivel de impuestos es bastante relevante, ¿ya? Ahora, a título de cierre, algunas consideraciones generales, ¿ya? ¿Qué cosa debemos considerar para tener precauciones en estas materias o que el acto no se considere elusivo? Primero, siempre tener una justificación económica de los actos y contratos que yo realizo. Tal como les dije al principio, en realidad uno no hace sociedades, no hace compraventas porque quiere, uno quiere generar un efecto económico, ¿ya? Entonces, ese efecto económico y esa razón económica para hacer un acto siempre es lo que debe primar, y es la explicación en el fondo de por qué yo realizo eventualmente un aporte de derechos sociales, por qué compro derechos sociales, por qué vendo mi propiedad. Y eso siempre tiene que estar. Lo importante también para que no nos puedan imputar una simulación es mantener los respaldos de los flujos de dinero, ¿ya? Eso al día de hoy, no solamente en esta materia, sino que también en justificación de inversiones, mantener el respaldo, la formalidad de los flujos de dinero de pago por la adquisición o incluso por la prestación de servicios es absolutamente relevante por la forma en que se está fiscalizando hoy en día. Otro tema es la buena redacción de los contratos y las escrituras, ¿ya? Las declaraciones de las partes tienen que coincidir con los actos realizados y con los movimientos económicos, ¿ya? Y en esto yo siempre siempre hago hincapié en el hecho de que no puedo poner en un acto que pago al contado si en realidad estoy realizando el pago en cuotas. Si el pago lo realicé con anterioridad o lo he venido haciendo durante un tiempo anterior o voy a postergar una parte para después, la cláusula de pago del precio tiene que hacer referencia a los flujos efectivos que yo fui realizando, porque si me voy a haber sometido a una fiscalización, lo que yo tengo que acreditar para el fisco es aquello que yo puse en la escritura. Y si lo que puse en la escritura no coincide con la realidad, en realidad me voy a ganar un problema cuando en realidad no cuesta nada poner en el contrato lo que efectivamente sucedió. Lo otro que es muy relevante es cumplir con las cláusulas contractuales, en especial entre las familias y con sociedades que estén relacionadas con uno, ¿ya? O sea, si digo que voy a pagar en cuota en los meses de junio, lo ideal, o sea, es que en ese mes de junio esté efectivamente el traspaso de esos fondos, de tal forma que si yo establecí un pago en cuotas, cuando el Servicio de Impuesto Interno me pregunte, efectivamente ese pago en cuotas, esos flujos de dinero, se presenten en la realidad, ¿ya? Y también es formalizar las actas o acuerdos entre los socios en las sociedades, en el sentido de que cualquier tipo de acuerdo sobre distribución de utilidades o en la materia que sea, lo ideal es que la gente se dé el trabajo, los socios, de realizar un acta y eventualmente protocolizarla o hacerla por escritura pública, cosa de que yo tenga una fecha cierta y tengo una huella de por qué tomé determinada decisión en algún momento. Y por último, siempre tenemos que considerar referencias de mercado al momento principalmente de fijar precios, porque hoy en día, principalmente en lo que son enajenaciones de derechos sociales o acciones y ventas de inmuebles, el Servicio de Impuesto Interno está muy pendiente de los precios en los cuales se están transfiriendo estos bienes.
Bueno, eso es todo. Quedo a la espera de las preguntas que se realicen. Excelente, Mauricio. Muchas gracias por el webinar de hoy. Ahora, como bien dijiste, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a compartir aquí. Creo que ya estoy compartiendo. Entonces, les comento acá de nuevo cómo se hacen las preguntas. Tienen que ir al signo de interrogación que hay arriba y pueden digitar su pregunta. Mientras tanto, les comento que se enviará la grabación de este webinar a toda la gente que se registró. Veamos si ha llegado alguna pregunta. No sé si puedes ver ahí, Yo Mauricio. no veo ninguna en realidad. Pues no sé si o fui muy claro o Parece que quedó todo muy o claro. no se entendió nada, digamos. O fui demasiado claro o realmente no se entendió ninguna cosa. Bueno, Sí, yo creo que fuiste muy claro porque todavía no han sí, llegado preguntas y durante la exposición tampoco. Entonces me imagino que quedó todo muy claro. De todas formas, igual claro. ahí llegó. Ah, excelente presentación, nos dicen ahí Mauricio. Ana nos comenta. Sí, bueno, tampoco la materia no era como es comentarios de casos, tampoco era algo como para tener tantas dudas, digamos, ¿no? Era simplemente hacer una revisión de algunos puntos. Claro, de algunos puntos que plantea el servicio. ¿No? Sí, ahí nos Porque, dicen muchas gracias, realmente fue bastante claro y preciso. Y sí, muy claro, nos dice Eduardo. claro. Sí, porque mira, el famoso catálogo genera mucho nerviosismo de repente entre algunos, porque de repente le dije, oye, estamos haciendo esto y está en el catálogo. Entonces, igual uno tiene que, no sé, que Sí, explicar ahí, por lo menos sí, aclarar algunos puntos, porque al final es una guía nomás y sirve bastante cuando uno ya lo toma del punto de vista positivo. El servicio me está diciendo en qué me tengo que fijar en definitiva. Sí, ese es el tema. exactamente. Más que ver, me van a castigar, sino que decir, sabes que en realidad el servicio de impuesto interno me pone una herramienta más para mi trabajo y en donde me va indicando efectivamente en qué cosas tengo que tener yo cuidado antes de realizar determinados actos o qué cosas tengo que fijar. Sí, Así es. Así es, parece que no llegaron las preguntas, solo las felicitaciones entonces sí. también, Mauricio, por la presentación. Eso sería Bueno, entonces. muchas gracias, Erika, de nuevo. Gracias a ustedes y a Wigo por la oportunidad. Sí, muchas gracias Sí, también a ti, bien. Mauricio. Muchas gracias a las personas que asistieron hoy. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Nos veremos en otra oportunidad. Bien, Así es. ya. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego.